Viajeros, este emocionante viaje será distinto. ¿Qué tal, viajeros? En esta oportunidad estamos en el Parque del Amor y en esta oportunidad estoy con... Viajeros, en esta oportunidad estamos en el Parque del Amor. De hecho, venir hasta aquí es bastante fácil. Lo que es difícil es conseguir a alguien para estar aquí. Pero bueno, lo que les vamos a mostrar a continuación... Gracias. Lo que vamos a mostrar a continuación es muy interesante. En primer lugar, estamos en el Parque del Amor, donde está la escultura de Víctor Delfín que se llama El Beso. Esta escultura fue inaugurada en 1993, en una época donde los prejuicios todavía estaban muy presentes en nuestro país. Muchos vecinos se quejaban de esta escultura, incluso con comentarios racistas, pero la gente por acá en ese tiempo comenzó a hablar mal, a decir que por qué una escultura tan obscena está por aquí, que esa pareja no nos representa, o sea, comentarios un poco feos, ¿no? Que actualmente ya están erradicados y este parque se ha convertido, según National Geographic, en uno de los 50 lugares más románticos de todo el mundo. Lo que vamos a hacer es, bueno, Parque del Amor, vamos a decirles un poco lo que pueden hacer por acá, qué comer, qué hacer. Después el Faro, que es un lugar muy icónico. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para mostrarles todas las vistas que podamos y por ahí algún extra, un dato extra o algún lugar bonito que veamos en el camino. Venga, síganme. Y si quieren un poco más de información, acá tienen un código QR que está igual que mi corazón. Roto. No me apures que me duele, oye. El veterano escultor Víctor Delfín inauguró esta obra en 1993, exactamente en el 14 de febrero de 1993 después de Cristo. Se inspiró en las parejas de Lima, en las parejas que venían a la playa por este malecón, que se mostraban afecto. Y a los vecinos no les gustaba mucho esto, ¿no? O sea, como que las parejas que se daban besitos, abrazos, lo que sea, eran criticados constantemente, incluso hasta los mismos serenazgos o policías. Bueno, no estoy seguro si los serenazgos existían en ese tiempo, pero las autoridades en general no les gustaba, no les permitían porque las personas se ofendían, decían que eso era algo muy privado, muy íntimo. Entonces él decidió hacer una escultura como la que ven acá, una hermosa escultura de dos parejas dándose un beso. Víctor Delfín tenía esta escultura de hecho mucho más pequeña. Fue hasta más o menos en el 92-93 donde el alcalde Andrade habla con Delfín y le encantó tanto la escultura y le dijo: oye, Víctor, ¿por qué no hacemos la escultura en un lugar de Lima, mucho más grande? Entonces Víctor le respondió prácticamente: si tú por el amor, con un pedazo de piedra o montaña puedo hacer lo que quiera. En este lugar tan hermoso, con estas vistas, escogieron hacer el Parque del Amor. Se cuenta que en el momento que iban a hacer el Parque del Amor, había las autoridades con el alcalde, había una pareja que estaba dándose afecto, ¿no? Muestras así, mamá, yo qué sé. Entonces se asustaron porque como era mal visto, se quisieron ir. Y ahí Víctor los intercepta, les dice: hey, no se preocupen, este parque va a ser genial para ustedes, este va a ser el Parque del Amor y van a poder mostrarse el amor que ustedes quieran. Y así fue, en eso se convirtió este hermoso parque. Además, se encargaron de poner muchos poetas peruanos del siglo XX, como César Moro y Martín Adán, etcétera, muchísimos más. Están aquí sus muestras, sus obras, que tienen que ver justamente con el amor. ¿Qué tal? Mi nombre es Neymar. Quisiera saber, bueno, ¿cómo se llama usted, señor? René Moraga. René Moraga, ¿y usted? Me llamo Guillermina, ¿Qué tal, Guillermina? de Chile. De Chile. Bueno, ellos nos visitan desde Chile. Tenemos dos preguntas muy importantes para ellos. En primer lugar, quisiera saber cuál es el secreto del amor. ¿Cómo ustedes han conservado su amor? ¿Hace cuánto tiempo llevan juntos? Bueno, en primer lugar yo creo que ser tolerante con la otra persona, aceptar realmente como es y no ser tan egocéntrico, o sea, ayudar al otro, digamos, a crecer en todo sentido. ¿Y usted qué opina? Yo considero que el amor tiene que ser libre, en el sentido que tú te sientas libre, con libertad de hacer y seguir siendo como tú eres, no que el otro te domine y quiera que sea a su medida. Estoy de acuerdo. Cada uno tiene su medida. Estoy de acuerdo con eso, sí. 5 años que pololeamos de los 16 años y vamos a cumplir en febrero 50 años de casados. 50 años de casados y pololean desde los 16. Sí. Oh, eso es increíble, de verdad. Sí. Wow. Espero que sigan siendo muchos más. Y por último, ¿qué es lo que más les ha gustado de este parque? ¿Es la primera vez que vienen? ¿Les gusta? ¿Cuál es su impresión? Mira, sí, la verdad, primera vez que venimos nosotros a Lima, hemos recorrido hartas partes, hemos ido aquí en Perú, hemos estado en Tacna, pero acá tiene su encanto extraordinario, digamos, hemos recorrido bastante ¿Y era tu yo sueño? creo que volvería a venir. Y era mi sueño venir aquí en Perú a Lima, digamos. Por él mismo, él quería venir Pero acá. encantado de haber visitado Perú. Encantado también de recibirlos. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Que disfruten de Perú.
¿Qué tal? En esta oportunidad estamos con una pareja que nos visita desde Naples, Estados Unidos. ¿Qué tal? Un gusto. Un placer, un placer. ¿Es la primera vez que estoy en Lima? Yo no, la tercera vez. Tercera Para vez. mí sí la primera vez. Primera vez. ¿Y qué tal? ¿Te No, gusta? está súper, el excelente. Genial. Uf, es hermoso. Ayer hermoso. fuimos a Ica, conoció Ica, hizo el sandboarding, Ah, sí. hizo los carros. Primera vez que voy al desierto, yo soy de Colombia pues, entonces allá hay mucha selva, pero nunca he visto un desierto en mi vida, ni una playa así, es hermoso. Claro, sí, bueno, Colombia es un país bellísimo también. Claro, Y claro. quisiéramos hacer una pregunta que ya le hemos hecho a otras personas. Para ustedes, ¿qué es el amor? ¿Cómo definen el amor? Uf, ¿Cómo lo sienten? yo primero, Sí, ¿estás segura? sí. Bueno, sinceramente, el amor es como una sensación como que le da el sentido a la vida, ¿sí me entiendes? Claro. Como la vida en sí ya es difícil pues y psicológicamente se dice que el vivir es dolor, pero yo creo que el amor es como el balance, el equilibrio a eso que lo hace uno como levantarse en la mañana y sentirse bien de la vida, pues estén las cosas como estén, uno se levanta y el amor es la felicidad. Hermano, yo ahorita mismo me caso, de verdad. Me caso. Yo también me caso. Bueno, parece que se van a casar. Pero yo no sé. Para el amor, ¿tú estás de acuerdo con eso? Lo mismo, la felicidad, que de los motivos, todo eso. Genial, genial. Bueno, muchas gracias. Claro, pues. Muchas gracias por la entrevista. Un placer, Que disfruten y espero que puedan llegar bien a Naples otra vez. Gracias. Listo. Muy amable. No, dígale el nombre para ver. Sí, sí. A ver, vamos a ir a comer algo dulce, pero uy, qué rico. Me ha dado hambre. Si quieren ir a un lugar para comer algo dulce, quizás un snack, algo, pasar un lindo momento con su pareja, tenemos aquí el lugar donde venden uno de los crepes más ricos de Lima. Vamos a invitarle un par aquí a mi acompañante. Espero que lo disfrute. Creo que tiene hambre también. Y yo también tengo hambre, así que bueno, vamos a disfrutar. Vengan. Un crepe de Nutella, porfa, con fresa y plátano. ¿Grabaste? Una deuda con la sociedad más tarde. Sígame. Viajeros, hacemos una pausa a este video agradeciendo a la cadena de hoteles Britannia, ya que gracias a ellos podemos hacer este tipo de contenido para ustedes. Estamos dejando los links en la descripción, anímense, denles una revisada, chequen lo que tienen que ofrecer y además revisen sus redes sociales, porque sinceramente este hotel queda muy cerca a todos los lugares que estamos visitando el día de hoy y en todos los videos. Y como un dato extra, si a ustedes no les gusta la playa, tienen una piscina temperada. Antonio Cisneros. Bueno, muy cerca del faro podemos ver una estatua, un monumento en homenaje a Antonio Cisneros, uno de los más grandes poetas del siglo XX. Él escribió obras tales como Destierro, Agua que no has de beber o Acto ceremonial contra un oso hormiguero. Es sin duda alguna uno de los más grandes escritores, poetas, literarios del Perú. Es un honor, es un homenaje realmente bueno tenerlo en este parque, uno de los parques y malecones más lindos de todo Miraflores. Nos encontramos ahora en el famoso faro, el faro del Malecón Cisneros, ubicado en el Parque Antonio Raimondi. Este faro fue construido aproximadamente en 1900, en apoyo con una empresa suiza. Se sabe que este faro pesa más de 60.000 kilos, con 700 pernos y un material 100% de hierro fundido. Este faro también tiene, como pueden ver, ciertos torsos conmemorativos. Uno de ellos, uno de los que más me gusta, es el de Carlos de los Heros. Carlos de los Heros contribuyó mucho para el hundimiento de la Esmeralda, el cual cayó el 10 de julio de 1879. Pero posteriormente, el 28 de agosto de 1879, fue cuando en una pelea intensa contra el buque Magallanes y el Aptao, el Huáscar estuvo intercambiando muchos proyectiles, cañones, disparos, y en ese momento fue que cae un proyectil y cae justo en la punta donde se encontraba Carlos de los Heros. Él, bueno, falleció en ese instante, pero con mucho honor. Y bueno, ahí podemos ver su torso. También se sabe que Miguel Grau envió una carta a la familia de Carlos, en la cual hablaba mucho de su valentía, su coraje y como persona. Sin duda alguna, para mí es uno de los héroes más reconocidos de la guerra con Chile. Y además, como un dato adicional, les puedo contar que se dice que el mismo diseñador que hizo la Torre Eiffel en Francia
fue el que diseñó este faro. Es un rumor, pero ahí queda. Pero como dato súper importante, debo hablar acerca de Martín Jorge Guiser. Él fue el fundador de la Marina de Guerra del Perú. Fue además el primer almirante de la República. Y bueno, él era originalmente británico. De hecho, sus padres ambos eran británicos. Pero fue tanto su impacto en la historia y también en la historia de nuestro país que se le hizo un monumento. Claro, como les he dicho, él fue el fundador de la Marina de Guerra. Y además perdió la vida en 1828, exactamente en Guayaquil, defendiendo su patria adoptiva y con la fragata Presidente. Como él siempre dijo, ¿no? Él escribió su lema familiar: el más honesto, el más seguro. Así vivió y murió Guiser. Bueno, hasta acá dejamos el video porque estoy cansado. Y si quieren más información, búsquenlo ustedes, por favor. Ya me quiero ir a mi casa. Pero bueno, fuera de bromas, espero que les haya gustado mucho. Esperamos que lo hayan disfrutado, que se hayan informado un poco más. De hecho, tienen aquí algunas de las cosas que pueden hacer en este malecón, pero definitivamente estando acá hay muchas más. Esperamos que, bueno, hemos intentado seguir sus recomendaciones, hemos tratado de hablar de otras cosas y genial. Entonces, hasta aquí queda el video. No se olviden también de revisar los links en la descripción acerca del Hotel Britannia. Todo lo que tienen que ofrecer ya va por su cuenta. Les va a gustar muchísimo, es súper recomendado. La ubicación es excelente. Yo no he tenido que tomar ni un carro, he venido caminando ida y vuelta y me voy a regresar caminando a pesar de que estoy cansado. Bueno, si quieren ver nuestro otro video, denle clic a este cuadro de acá y cuéntenos qué les gustaría ver la próxima vez.